versículo 37. Mateo, capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Mateo capítulo 24, versículo 37. Amén. Lo tenemos todos. Amén. Mire qué dice la escritura en el nombre de Jesús. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A principio del capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo, rodeado de sus discípulos, le hacen aquella pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo será el día que tú vengas, que tú vuelvas por tu pueblo? ¿Cuándo será la venida? ¿Cuándo regresas? El Señor, debido a aquella pregunta, les contesta en todo el Mateo 24, le da la respuesta, les da claves, les da con exactitud una respuesta no solamente por responder, sino una respuesta totalmente 100% profética. El Señor Jesucristo dice: nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo saben el día ni la hora, pero el Señor les deja o nos deja bases fundamentales para poder observar el día de su venida. Y acá le contesta en el 37, esto es basado en aquella pregunta todavía que le hacen sus discípulos. Todo el capítulo 24 es basado en aquella pregunta que le hacen sus discípulos. El 37 más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire el 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, se los llevó el diluvio, dice. El Señor sigue diciéndoles y explicándoles que ellos no entendieron. La palabra de Dios, para poder comprender de lo que estamos hablando, de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente el Señor Jesucristo menciona a Noé, menciona los días de Noé, sino la Escritura está llena, abunda este ejemplo de Noé. La Escritura habla, Isaías, habla apóstol Pedro, habla apóstol Pablo, habla el escritor de Hebreos. La mayoría de la Escritura está relacionada con esta época. Una generación desaparecida. Por supuesto, el Señor Jesucristo dice, como en los días de Noé. Pero ¿qué estaban haciendo en los días de Noé? La respuesta nos la da, por supuesto, la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahí nos da la respuesta de lo que el Señor está hablando. ¿Qué estaba pasando en esa época antidiluviana? A punto estaba de suceder el diluvio en aquel tiempo. Capítulo 6, versículo 5 de Noé. Mire lo que dice la Escritura. ¿Por qué el Señor relaciona esta época de Noé para marcar el día en que Él viene?
Dice, capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, ¿qué? Solamente el mal. El mal. Dios miró el corazón del hombre en los tiempos de Noé. La palabra de Dios nos habla que Dios, por supuesto, le dio una oportunidad a la raza en esa generación que desapareció. Le dio la oportunidad, le dio un aviso. Le dijo a Noé, construyete un arca, para que en esa arca haya mucha salvación, para que en esa arca no se, todo aquel que voltee y entre en el arca tenga la oportunidad de salvarse y preservar sus descendientes. Dice la palabra de Dios que solamente entraron Noé y 7, o sea, entraron 8 en el arca. Dice la palabra de Dios que cuando Noé comenzaba, porque dice la palabra de Dios que Noé era predicador, Noé era pregonero de justicia. Dice que él les predicaba a las personas, pero ellos nunca hicieron caso. No, él les hablaba de una lluvia, no, él les decía, va a llover, va a venir un diluvio. Por eso se me ordenó de parte de Dios de hacer el arca, para que a través del arca el diluvio no acabe con nosotros. Hermanos, se burlaron de Noé, se burlaron de Noé. Hasta el día, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, que vino el diluvio y acabó con toda esa generación, la raza humana exterminada. Tenemos nosotros que notar muy bien y ponernos a pensar que aún no solamente estamos en la mira de la ira de Dios, sino que también estamos sobre la mira del enemigo de nuestras almas. ¿Qué usted se imagina cuando usted ahorita oye muerte por un lado, millones de muertos por un lado, miles de muertes por otro lado? ¿Usted qué se imagina cuando escucha de esto? Cierto que todo es un día, tenemos que, aquí en la tierra esta carne no es eterna, esta carne tiene que terminar, en su tiempo tiene que terminar, tiene que acabar, tiene que ir a la sepultura o a la cremación, donde según la persona decida. Pero escúcheme muy bien, es cuando la hora de Dios decida que tengamos que entregar cuentas. Ahora, hay una sobrepoblación mundial en este momento, en el mundo entero, que esta sobrepoblación mundial, de alguna manera, los que tienen los hilos mundiales quieren que esta población termine. ¿Cómo lo oye? Esta población, de alguna manera, ellos quieren que termine. Hay mucha desigualdad en esta vida, muchísima desigualdad. Y ellos quieren que, y son pocos, ¿sabe usted que son escasos 7 familias en el mundo que son los que deciden? Entonces ahora tenemos estos dos asuntos. Tenemos el asunto de estas 6 familias dueñas del mundo queriendo exterminar cierto número, cierta parte de la humanidad, pero por el otro lado tenemos la ira de Dios, que nos advierte, que nos sigue hablando, que nos sigue llamando a sus caminos. Y muchos son los llamados, dice la palabra de Dios, y pocos los escogidos. Pero no es razón de que porque usted no tuvo la oportunidad, la tuvo, la rechazó. Ahorita usted háblele a alguien de lo que ahora se nos está advirtiendo, así como advirtió el Señor en tiempos antiguos de Noé, se nos sigue advirtiendo, dándonos el ejemplo del tiempo pasado, de aquella generación desaparecida. Se nos sigue advirtiendo todavía que vienen catástrofes a la humanidad, que no tardamos en irnos, y la gente se ríe, le da risa, unos juegan a la iglesia. No está su corazón ahí. Dice la palabra de Dios, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es el problema. Entonces,
Mire bien, en los tiempos de Noé, aquella generación fue advertida. Dios, estamos en la mirada de Dios. Dios nos está mirando cada segundo de nuestra vida, aunque pensemos nosotros que no nos mira. Él nos está mirando cada segundo de nuestra vida. A veces nosotros pecamos de ignorancia porque nos imaginamos que Dios no nos escucha, que no nos ve y que Él pasa todo por alto. Él no pasa nada por alto. Él sabe bien qué está pasando. Pero también conoce la intención, dice la Biblia, la intención de nuestros corazones. Él la conoce, Dios conoce la intención de nuestro corazón. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que planeamos? Si realmente creemos en Él de corazón, porque este es uno de los graves pecados de la humanidad, el no creer en Dios. Entonces, ¿qué estaban haciendo aquella generación? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban dándose en casamiento, estaban sembrando, ¿verdad? Y no escucharon a nadie. Vino el arca, vino el diluvio y los llevó a todos. Vamos a recorrer la escritura a lo que la escritura nos puede orientar y podemos entender muchas cosas ahí, a unos que nos miran a través, ¿verdad?, de estas redes. Esperemos en Dios que el Señor pueda tocar nuestro corazón y poder agarrar esto como reflexión de que ya estamos en los últimos días, sin dudarlo. Vamos allá a la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Acá nos habla de tener una conciencia, una conciencia activa, una conciencia que nos puede ayudar a nosotros a reflexionar. Capítulo 3, versículo 20 de la primera de Pedro, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba, ¿qué se preparaba? El arca. El arca, en la cual pocas personas entraron, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Una vez más. Mire desde el 19 para que veamos, desde el 19 para que veamos qué pasaba haciendo Noé. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia. ¿Sí? Amén. ¿Me ayuda a leer, por favor? El 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. La escritura nos viene advirtiendo del tiempo antiguo hasta los tiempos, y también dice la palabra de Dios, si no perdonó a tiempo antiguo. ¿Cómo nos hace pensar, después de que nos viene advirtiendo Dios a nosotros, que nosotros nos va a perdonar? O sea, ¿cómo y por qué? ¿Cómo? Recuerda lo que leímos en Mateo 24, 37 y 38. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando y dándose en casamiento. Era su vida. Eso es un grave problema. Y ahorita vamos a ver por qué es un grave problema. Lucas capítulo 12, versículo 19. Es que a veces nosotros decimos, es que esa es mi vida, y yo sé lo que hago con mi vida. Está bien, eso es correcto. No hay ningún problema con su vida, es su vida y usted hace lo que quiera con su vida. Pero ahorita vamos a ir viendo dónde está el problema. Y que es grave, por cierto. Lucas 12, 19. Lucas capítulo 12, versículo 19.
Mire el 19 lo que dice. Diré yo a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Si sea así, ¿verdad? Amén. El 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Si entendemos el problema, comían, bebían, gustaban, sembraban, hacían todo. Se gloriaban en ellos mismos. Hay más palabras que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo, acá en Lucas. Está relacionado con el mismo problema, el cual ahorita la humanidad está sufriendo. Es el mismo gravísimo problema. Aquí hay un hombre, de lo que acabamos de leer, aquí hay un hombre lleno de regocijo en sí mismo, lleno de orgullo en sí mismo. Este hombre, el cual acabamos de leer, del cual nos deja nuestro Señor Jesucristo para meditar, estaba rascándose el ombligo. Estaba observando los bienes que él tenía, diciéndose a sí mismo, mira lo que has logrado, mira lo que tienes. Nunca me imaginé tener de todo esto lo que yo tengo. Regocíjate porque lo que has hecho eres grande. Mira lo que has hecho. Y viene el Señor y le dice, necio, ni sabes para quién trabajas. Esta noche vienen a pedir, o sea, esta noche te vas a morir, compadrito. Vas a entregar cuentas al Eterno. ¿Y qué te ganaste con todo lo que te mataste, lo que hiciste? O sea, el mismo problema del tiempo antiguo lo venimos teniendo en nuestros tiempos. Y lo cual quiere decir que lo único que ha cambiado es la ciencia. Como dijo Daniel, que en los últimos días la ciencia avanzaría. Es lo único que ha cambiado. Mira ahí Lucas capítulo 21. Ahí mismo en Lucas capítulo 21. A mí me da, no sé, a veces así cuando alguien se expresa de esa manera, nunca me imaginé de tener lo que hoy tengo. Seguimos con el problema del tiempo antiguo de Noé. Tenga paciencia, ahorita vamos a ver por qué razón. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Dice así, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y que en los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la venida del Hijo del Hombre. El 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la... ¿Sobre cuántos? Sobre la faz, sobre todo habitante, ser nacido de mujer, sobre la tierra, dice, porque entonces vendrá lazo. ¿Qué quiere decir lazo? Lazo quiere decir juicio, castigo al humano aquí en la tierra. Juicio, castigo, eso es lo que quiere decir lazo, juicio, castigo. ¿Nos viene advirtiendo la Biblia de los últimos días? Por supuesto. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Dios mismo es el autor de la Biblia. Y todavía nosotros en estos tiempos seguimos pensando en religión, en mi religión.
Cuando tenemos un libro sagrado que nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios, por ahí Pedro nos dice que es quien nos guía a toda verdad, a una conciencia, ¿de acuerdo? A una relación con Dios. Muy bien, ahora vamos a lo siguiente. Comían, bebían, se daban en matrimonio, sembraban. Guarde esto en su corazón. ¿Comer es pecado? No. Comer cuando Dios nos da, qué gran bendición. ¿Sembrar para comer es pecado? No. ¿Casarse es pecado? Por supuesto que no. El matrimonio es una institución sagrada que Dios instituye desde el principio de la creación del hombre. ¿Beber es pecado? Por supuesto que no. Ante el Señor Jesucristo dice esas palabras: ay de aquel que dé de beber a uno de mis pequeñitos. Beber es igual una bendición de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Señor sentencia? Como en los días de Noé, comían, bebían, sembraban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema en este tiempo? Muy bien. El problema era el siguiente. Bebían y lo hacían como si alguien se la debiera o se las debiera. Comían y comían como si alguien se las debiera. Ahora, vamos al matrimonio, a la institución sagrada. Había pasado ahí ya aquel asunto sodomista. Se ha puesto a pensar un matrimonio desaprobado. Usted sabe que esto pasó en Sodoma y Gomorra. Usted sabe que esto pasó, usted lo encuentra en Génesis 19. Amén. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Esto o Sodoma y Gomorra? Esto que estamos leyendo en Génesis capítulo 6, versículo 5, desde los tiempos de Noé. Entonces, ¿por qué razón se desaprueba el matrimonio por Dios, por nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué eso nos lleva a todos? Número 1, sembraban sin entender la existencia de un creador divino sobre la faz de la tierra. Comían y comían sin ningún problema, sin entender que lo que Dios les daba era bendecido y que si el alimento venía por ellos. Bebían y bebían sin entender que había un glorioso Dios que les daba los alimentos para que ellos lo obtuvieran. El matrimonio sagrado. Había una perversión genética ya en esa época. Una perversión totalmente horrenda de ángeles caídos, demonios, mezclándose con las mujeres de la tierra. Ese era el problema matrimonial en los tiempos de Noé. Nada que ver con la institución sagrada que Dios ha puesto desde el principio de la creación del hombre. Ahora, bien, ya vimos un poco acerca de esto, hermanos. Ahora, meditemos en nuestros tiempos. Ahora ya, del mismo modo, soy yo, hago lo que yo quiero, digo lo que yo pienso y actúo como yo debo de actuar. Aguas, estás haciendo de lado un creador que aún vive porque Él es eterno por todos los siglos. Él no ha pasado todavía. ¿Cómo? Porque yo me gano para mis alimentos, pero acuérdate que si el dador de la vida no es su voluntad, ni siquiera nos despertamos. Entonces, son puntos, detalles que la raza humana nosotros tenemos que entender de la grandeza de un supremo Dios. Que si abrí mis ojos esta mañana, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, mi Dios, por mis chilindrinitas, por mi señora,
por mis hijos. Bendito sea mi Dios existente, Rey supremo de todo el universo, que abrí mis ojos, puedo ver mi familia. Señor, salgo a buscar la vida, Padre, pero yo no salgo de este hogar, no cruzo esa puerta sino salir bajo tu amparo divino, Padre, que tu ángel acampe a mi alrededor, porque yo voy de tu mano, eterno Padre. Eso exactamente lo que debió de haber hecho en su tiempo pasado el pueblo en los tiempos de Noé, pero desconocieron un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios que también se enoja. Ahí está la prueba, una generación desaparecida solamente por la soberbia de una generación que no entendió que había un Dios poderoso. Del mismo modo, en este tiempo, Dios, ese mismo Dios del pasado, del presente, nos viene advirtiendo que tarde o temprano llega el Rey de la Gloria. Hermanos, las señales se están cumpliendo. ¿Hay una diferencia hoy en esos tiempos a los tiempos de Noé? Hay una diferencia hoy en estos tiempos, porque también el Señor lo compara como en los tiempos de Lot. Capítulo 19 del Génesis es lo mismo de Sodoma y Gomorra. ¿Hay una diferencia ahorita? ¿Usted por qué cree que los gobiernos aprueban ahorita el matrimonio de una misma, de un mismo sentir, de un mismo sexo? ¿Por qué usted cree en los gobiernos en el mundo y aquellas familias, los dueños del mundo lo aprueban también? ¿Por qué usted cree que lo están firmando? Ok. Si se casa Pancha con Tencha, ¿ellos pueden procrear? No pueden. Si se casa Pancho con Tencho, ¿ellos pueden procrear? ¿Qué pasó en los tiempos antiguos por allá de Noé? Crecía la raza, dice la palabra de Dios, que se aumentaba el crecimiento de la raza humana. Pero se aumentaba en su pecado. Y Dios decide terminar con aquello. Ya no aguantó Dios más el pecado. En estos tiempos, ¿qué está pasando? Que los gobiernos no aprueban. ¿Qué vemos aquí? ¿Usted qué puede ver en esto? Bueno, parar la procreación humana. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ellos quisieran que todos, hombres y mujeres, se casaran. ¿Por qué? Porque para lo que Dios ordenó al principio. Puéblese toda la tierra, crezca la raza humana. Hermanos, tenemos terreno en este globo terráqueo, tenemos terreno, suministros, aún en las montañas y todo eso, hay de qué vivir, hay de qué comer. Pero ¿qué pasa? Hay un control total. Ahora no tenemos el problema solamente con la élite mundial, sino que ahora también, hermanos, bajo la mirada de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Acercarnos y buscar a Dios. ¿Qué ganaría yo con meterle a usted miedo? Yo no gano nada, pero se nos ha ordenado ir y hacer discípulos. Se nos ha ordenado ir y hablar el Evangelio. Eso es lo que se nos ha ordenado. Entonces, ya las señales se están cumpliendo. ¿Qué falta ahorita? Usted sabe, mire, protestas en el mundo entero. La gente ya, como dijo Daniel, que la gente andaría de un lado para otro. Esa profecía la escribe Daniel capítulo 12. Que la raza andaría está pasando. Que en los últimos días eso pasaría. Hermanos, terremotos por cualquier punto del globo terráqueo en este momento. Siempre ha temblado. Claro que siempre ha temblado, por supuesto, pero no como ahorita. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta ya? Que aparezca el Señor en las nubes y se lleve a su iglesia. Es lo único que está faltando. Nada más. Ya, el sodomismo por todos lados. Ahorita ya no sabe usted si es Pancho o es Tencha. Y con todo respeto para estas personas, con todo respeto, Dios les ama, yo también. Pero es algo que Dios no aprueba. Y no lo va a aprobar. Porque es contra la naturaleza y la voluntad y la ordenanza divina de Dios. Es imposible que Dios lo apruebe. Esto es, ante los ojos de Dios,
abominación. ¿Y qué es una abominación? Es de lo más sucio ante la mirada de nuestro Dios. Que por haberse multiplicado la maldad, usted ahorita en esos tiempos se ha puesto a pensar y se ha puesto a meditar, ¿qué falta agregarle a la maldad ahorita en estos tiempos? Personas llenas de maldad, ya pelando un hombre vivo, quitándole el pellejo y todo eso, cortándole la cabeza, quitándole los dedos. Hay redes tan oscuras que usted no se imagina. Redes tan oscuras que solamente estas redes, cuando usted, si algún día llega a descubrirla, no puede imaginar que solamente están movidas y manipuladas por Satanás. Donde usted puede ver ahí lo que más no puede más impresionarle. Esa es la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. En estos tiempos, hermanos, en estos exactamente, somos la generación que vivimos como en los tiempos de Noé. ¿Usted está listo para recibir? Yo no le hablo de un cambio de religión, yo no le hablo, cámbiate a mi religión. No. Yo le estoy mostrando al Señor Jesucristo, al que murió por nosotros, al que viene a salvarnos de aquel terrible mal que viene para la tierra, que vino en aquellos tiempos como en los días de Noé y en los días de Lot. Dice la palabra de Dios que llovió azufre del cielo y consumió a todos. Dice la palabra de Dios que esta tierra, dice que como un pergamino, ¿usted sabe lo que es un pergamino? Es como un papel, mire, vámonos. Esta tierra, dice la palabra de Dios, que así como un pergamino, así mismo será borrada. Ahora, ¿qué queremos? Nos sigue advirtiendo la palabra, el Espíritu Santo sigue advirtiendo nuestra vida. Nos sigue diciendo que agua viene, nomás que no en forma de un diluvio, porque Dios hizo un pacto con Noé que nunca terminaría con agua, pero sí, hermanos, con fuego, como en los días de Lot. Entonces, ¿qué nosotros estamos esperando? O sea, queremos la bendición, pero la rechazamos. ¿Cómo es eso? Señor, bendíceme. Padre, bendíceme. Dios, ayúdame. Padre, pero lo rechazamos. ¿Cómo lo rechazamos? Con nuestros actos, con no reconocerlo como un Dios supremo, como un Dios grande. El problema no era comer, el problema no era beber, el problema no era casarse. El problema, hermanos, es vivir sin Dios. Ese es un grave problema, vivir sin Dios. Y comenzar a trabajar nosotros en nuestro corazón, ¿no? en nuestro corazón. Que no se trata de lo que yo digo, de lo que yo quiero, de lo que yo siento y de lo que yo pienso, sino que se trata de lo que Él cree, de lo que Él quiere, de lo que Él ordena y de lo que Él tiene para mi vida. Pero es a partir de que yo cambie mi manera de pensar, que no es como yo quiero, no es lo que yo hago, no es lo que yo digo, sino lo que Él dice y lo que Él me permite, hasta donde me permite avanzar. Porque Él es el que tiene el control sobre la vida. Nos da la oportunidad de seguir caminando como en los tiempos de Noé. Incluso hasta nos da chance a que nos burlemos de Noé, o que se burlaran de Noé. En estos tiempos también Dios le sigue dando chance a que usted se ría de quien comparte, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y hay quienes dicen al predicador que está mal, que está loquito, pero el loquito sigue advirtiendo que Cristo viene por una iglesia, escucha esto, una iglesia sin mancha. ¿Cómo es eso, una iglesia sin mancha? Que tenemos que seguir trabajando, empezar a dejar el pasado, pensar en el presente y que nosotros podamos tener en nuestro corazón el arrepentimiento sincero, para que así podamos nosotros acercarnos hacia la gloria de Dios.
Vamos a ponernos de pie. Cristo viene.